Buenas noches, profe. Vengo a hablarte sobre la administración logística y distribución internacional. Bueno, los términos de negociación, los 5 terms. La finalidad de estos es establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. ¿Qué regulan los 5 terms? Las condiciones de entrega de las mercancías. Las condiciones de entrega obligan a especificar el lugar y el momento en que se verificará dicha circunstancia, evitándose establecer toda condición que sea difícil o de imposible cumplimiento. La obligación de entrega está extinguida cuando el vendedor haya cumplido con todos los actos que le incumben para poder que la mercancía o el objeto de contrato a disposición del comprador. La transferencia del riesgo de la operación. Los riesgos que corre la mercancía pueden producirse desde que se perfecciona el contrato de compraventa hasta el momento de la entrega. Distribución de los gastos de la operación. Es el vendedor quien debe soportar los gastos originados por la mercancía hasta el momento que, según el contrato, se verifica la entrega de la misma, de la mercancía. Distribución de trámites documentales de la operación. Los 5 term establecen disposiciones específicas en los concernientes de la obtención de la documentación necesaria para la exportación y en el posterior despacho en el destino. Por ejemplo, las facturas comerciales, las licencias, los certificados de origen, las listas de empaque. Obligaciones en el costeo. Se establecen las obligaciones generales que asumen cada una de las partes, tanto el vendedor como el comprador, haciendo referencia a la mercancía a transitar de acuerdo a las condiciones pactadas entre las partes y en cumplimiento de la factura comercial o contrato de compra y venta internacional. Por acá tenemos la entrega y recepción. Bueno, acá se establece en qué punto y lugar específico empieza y termina la responsabilidad del vendedor y en qué sitio asume la responsabilidad el comprador. Transmisión del riesgo. Determina en qué punto y lugar se transfiere el riesgo y la responsabilidad de pérdida o daño de la mercancía que se encuentra en el proceso de trámite. Transportes y seguros. Determina la responsabilidad de contratar el medio de transporte nacional e internacional que trasladará la mercancía hasta el punto acordado. Bueno, acá se utiliza más que todo un transporte intermodal. Documentos de entrega de transporte. Determinan cuáles documentos se encuentran a cargo del vendedor. Se debe tener presente los documentos obligatorios para el lugar determinado entre las partes y los que de mutuo acuerdo se dispongan. En este caso vendría a ser el BL o la guía aérea. Despacho de exportación e importación. Contempla las obligaciones que se asumen por parte del vendedor para realizar los trámites de despacho de exportación, tránsito o importación de acuerdo al punto y lugar acordado, que incluyen permisos, registros, licencias, acreditaciones de seguridad, inspecciones o cualquier trámite ante alguna autoridad oficial. Comprobación del embalaje marcado. Dentro de este literal se debe verificar cuáles son las obligaciones que el vendedor debe asumir de acuerdo al término negociado. Por ejemplo, comprobar las calidades de las medidas, los pesos o los recuentos necesarios pues como para la comprobación de la mercancía. Notificaciones. Se contempla en qué punto de notificación se debe dar entre las partes para el cumplimiento de entrega correspondiente. Obligaciones entre el vendedor y el comprador. Aquí mencioné algunos términos de negociación para que no sea muy extenso. En este caso vendría a ser el ex-word, el vendedor. Suministro de la mercancía de conformidad con el contrato. El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial o su mensaje electrónico equivalente, de acuerdo con el contrato de compra-venta, así como cualquier otra prueba de conformidad que pueda existir en el contrato. En el caso del comprador, el comprador debe pagar el precio según lo previsto en el contrato de venta. Aquí tenemos el FCA, el vendedor, en cuanto a la entrega. El vendedor debe entregar la mercancía al transportista o a otra persona designada por el comprador. En este caso, el comprador
debe recibir la entrega de la mercancía cuando haya sido entregada de conformidad. En el tema de las FAS, el vendedor. Con el suministro de la mercancía de conformidad con el contrato, el vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial o su mensaje electrónico equivalente. El comprador debe pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de venta. Con el FOB, el vendedor, con los repartos de gastos. El vendedor debe, con sujeción a lo previsto, pagar todos los gastos relacionados con la mercancía hasta el momento en que esté a bordo del buque, en el puerto de embarque, con convenio y cuando sea pertinente. El comprador debe pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en que se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque. CFR, el vendedor. El vendedor debe, con sujeción a las previsiones, correr con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque. El comprador debe correr con todos los riesgos de pérdida y daño de la mercancía desde el momento en que esté a bordo del buque. CIF. El vendedor debe obtener a su propio riesgo y con cualquier licencia de exportación o la autorización oficial y realizarla cuando sea pertinente. El comprador debe obtener a su propio riesgo y expensas cualquier licencia de importación u otra autorización oficial y llevarla a cabo cuando sea pertinente. Y ya. Muchísimas gracias.